A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Un día como hoy. A finales del siglo XVIII, Francia se encontraba sumida en el vértigo de los conflictos bélicos. Las tropas francesas se encontraban en Estrasburgo y buscaban voluntarios para enfrentar al poderoso ejército austríaco. El alcalde de la ciudad convocó a sus ciudadanos, pero reclamó que las tropas francesas no tenían la motivación de los grandes himnos para ir a la guerra, y les dijo: falta la pasión que agita la sangre, faltan la letra y la música que inflame las almas, que mueva a nuestros hombres a lanzarse a la lucha en pos de la victoria. El capitán de aquella tropa era Claude Rouget de Lille, que entre sus pertrechos de guerra cargaba un maltrecho violín para espantar los miedos en las noches de reposo, y decidió hacer suya la idea propuesta por el alcalde. Rouget de Lille entonces no durmió aquella noche y compuso una melodía intensa a la que llamó Canto de Guerra para los ejércitos del Rin. Al día siguiente, en compañía del alcalde de la ciudad y del precario violín, cantaron juntos el himno que llenó de entusiasmo a la tropa. Ese himno de guerra se llamó después La Marsellesa y se convirtió en el más conocido de todo el mundo. Claude Rouget de Lille, el autor del más famoso himno nacional, estaba desapareciendo un día como hoy, 27 de junio de 1836, en Choisy-le-Roi, y su nombre, en forma anónima, sigue sonando en las notas del famoso himno. Las principales noticias del día. Titulares. Consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social cercanos al correísmo fueron denunciados en el Tribunal Contencioso Electoral por presunta infracción electoral grave. El precio de las gasolinas Extra y Ecopaís sube desde el próximo 28 de junio. En el caso Encuentro se suspende audiencia preparatoria de juicio contra Danilo Carrera y otros procesados. En política internacional, paradojas caribeñas. Los editoriales serán de Rafael Ollarte, Incapacidad Mental, Talía Flores, con 3 tragedias a cuestas, los poderes del Estado privilegian lo electoral, ¡qué locura! Noticias del día. Consejeros del Consejo de Participación y Control Social cercanos al correísmo fueron denunciados en el Tribunal Contencioso Electoral por presunta infracción electoral grave. Los consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Sócrates Verduga y Yadira Saltos, así como los suplentes Eduardo Franco y Biel Capárraga, fueron denunciados ante el Tribunal Contencioso Electoral por supuesta infracción electoral grave con causal de destitución. Los ex candidatos a vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Pamela Troye y Santiago Begdash, ingresaron el pasado 24 de junio del 2024 al Tribunal Contencioso Electoral la denuncia correspondiente. Desde la promoción electoral para la elección de los consejeros en febrero del 2023, se advirtió que los candidatos de la denominada Liga Azul estaban siendo promovidos por el movimiento Revolución Ciudadana, afirmaron los denunciantes en un comunicado de prensa conjunto. Señalaron además que los ahora vocales del Consejo de Participación y Control Social incurrieron en una infracción electoral grave por no cumplir con la normativa vigente. Troye y Begdash se refieren a que la Ley Orgánica del Consejo de Participación y Control Social dispone que los candidatos a ocupar una vocalía en el Consejo Ciudadano no pueden pertenecer ni ser auspiciados o promovidos por organizaciones políticas. Agregaron que por estas mismas consideraciones el Tribunal Contencioso Electoral ya sentenció a Allen Berbera por infracción electoral grave y el 8 de mayo del 2024 fue sancionado con la pérdida de los derechos políticos por 4 años. El precio de las gasolinas Extra y Ecopaís sube desde el próximo 28 de junio. El presidente Daniel Noboa emitió este 26 de junio de 2024 el decreto ejecutivo 308 que establece el esquema de estabilización de precios de las gasolinas de bajo octanaje Extra y Ecopaís
con lo cual se oficializan los nuevos precios de estos combustibles. Así, desde el 28 de junio de 2024, el gobierno elimina el subsidio estatal y el galón de estas gasolinas pasa de $2.46 a $2.72. Esto representa un aumento de 26 centavos de dólar que estará vigente durante julio de 2024. Luego de eso, el gobierno establecerá un sistema de estabilización de precios que significará que el precio puede subir hasta un 5% al mes o bajar hasta en un 10% en función de la variación del precio internacional del petróleo. Lo anterior significa que si el precio internacional del petróleo y sus derivados se incrementa de manera significativa por sobre el techo fijado del 5% sobre el valor del mes anterior, el Estado asumirá el costo. Así lo explicó la presidencia en un comunicado este 26 de junio. Además, recalcó que el nuevo esquema no contempla una liberalización del precio de estas gasolinas. Con fecha 25 de junio de 2024, el presidente Noboa emitió el decreto ejecutivo 306 con el que dispuso el pago de una compensación económica directa en cuentas bancarias a 84,000 transportistas por el alza del precio del galón de las gasolinas. Caso Encuentro. Se suspende audiencia preparatoria de juicio contra Danilo Carrera y otros procesados. La audiencia preparatoria de juicio por presunta delincuencia organizada en el llamado Caso Encuentro se suspendió y se reinstalará el próximo 5 de julio. El juez de la causa de la Unidad Anticorrupción y Crimen Organizado instaló la mañana de este miércoles 26 de junio la audiencia preparatoria de juicio en contra de 10 personas, entre ellas Danilo Carrera Druet, cuñado del expresidente de la República, Guillermo Lasso. Abogados de la defensa de algunos implicados solicitaron el diferimiento, ya que hace pocos días fueron integrados a la defensa técnica y por tanto requerirán tiempo para conocer todo el material, que tienen unos 520 cuerpos, además de acceder al expediente digital. El juez acogió la solicitud, pero aclaró que la audiencia ha sido instalada la mañana de este miércoles, por lo que la suspendía para el próximo 5 de julio a las 8:30 en el Complejo Judicial Norte de Quito. Esta investigación arrancó en enero del 2023 por el conocimiento público de aparentes hechos de corrupción en la administración gubernamental de Lasso para direccionar contratos de obra y ubicar a personal en altos cargos. La Fiscalía abrió un caso por presunta delincuencia organizada en el que hay 10 sospechosos, entre ellos Danilo Carrera y Hernán Luque Lecaro, exdirectivo de la empresa coordinadora de empresas públicas EMCO EP en la gestión de Lasso. Luque se encuentra detenido en Argentina a la espera de que se tramite su extradición hacia Ecuador, pues sobre él hay una orden de prisión preventiva. Entrevista del día. En Radio Sucesos estuvo Hugo Espina, abogado especialista en Derecho Penal, para hablar acerca de la audiencia de juicio por el asesinato de Fernando Villavicencio. Escuchemos qué es lo que dijo. En esta primera etapa de la audiencia de juzgamiento de 5 de los procesados por la muerte de Fernando Villavicencio. 5 procesados que no son los sicarios, que son quienes habrían colaborado para la muerte de Fernando Villavicencio. Los sicarios que fueron detenidos en el sector de Monjas, a los que justamente se refirió el mayor Castro, están todos asesinados. Ellos murieron bajo la custodia del Estado ecuatoriano, estaban detenidos en 2 cárceles, en 2 centros de rehabilitación social, y fueron asesinados el mismo día, a la misma hora. Esto es un tema de por sí muy grave, porque estaban bajo la custodia del Estado, y se silenció a quienes podían tener de primera mano la información de quién era su contratante. Aquí nosotros hemos escuchado la teoría del caso que nos vincula a las personas que están siendo procesadas como quienes facilitaron los hechos, no quienes planificaron la ejecución del hecho como tal, o quienes ordenaron la planificación. Se culpó el día de ayer por un testigo protegido que tiene un testimonio bastante difuso, contradictorio, ambiguo, que dice que habría un precio de $200,000 pagado por el correísmo, por el gobierno de Correa. ¿Quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? Son preguntas básicas que no se le hizo por parte de Fiscalía a este testigo, que además la aportación como tal, como digo, es realmente muy ambigua, deja mucho que desear realmente sobre la profundidad. La forma en la que se detuvieron los sicarios igualmente
tuvo graves contradicciones dentro de lo manifestado por Mayor Castro y el capitán Auquilla, me parece que era el apellido, quien manifestó que no se habían realizado verificaciones de las cámaras, sino que prácticamente llegaron de manera providencial, de forma directa a la casa en Monjas, que tampoco se realizó un registro ni se les encontró las armas en posesión de los supuestos sicarios, sino que estaban en una maleta, en un carro que estaba parqueado al frente de la casa donde se realizó la intervención, que realizó la intervención y el allanamiento porque una vez que se acercaron a hacer verificaciones, desde afuera escucharon que eran voces con acento extranjero y por eso solicitó que se realice un allanamiento a la fiscalía. Hay demasiadas ambigüedades. Dieron directamente con la casa porque vieron que no hay un seguimiento ni trazabilidad de la ruta técnica de los delincuentes cuando ejecutaron el acto vil de la muerte de Fernando Villavicencio, sino que dicen que una señora, cuando pasaban ellos por ahí, caminando por Monjas, porque estaban buscando por Monjas, les dijo: aquí se metió un carro que vino a altas velocidades, se parqueó y se bajaron 6 individuos, así que decidieron montar vigilancia por hora y media hasta que lleguen a orden de detención y lleguen todos los equipos tácticos para hacer el allanamiento. Entonces, cuando se empiezan a hacer preguntas que realmente son un insulto a la inteligencia, las respuestas que se están dando, que nos hacen creer que en una ciudad de 2,5 millones de habitantes fueron de forma directa a una casa sin haber tenido una investigación, y nos dicen que la información que se levantó en una panadería, a los 10 minutos tenían un álbum fotográfico completo donde se determinaba específicamente quiénes eran los participantes, tomando en cuenta que estas personas vinieron desde Colombia, que estas personas no tenían antecedentes locales en el Ecuador y que no teníamos registros específicos para poder hacer una identificación positiva y singularizada de cada uno de ellos, a menos de que la policía ya los haya estado investigando, a menos de que la policía ya haya tenido un seguimiento previo sobre estas personas y a menos de que eventualmente se haya producido una detención, como en efecto sucedió con parte de este grupo de colombianos que estuvieron, de estos sicarios colombianos que estuvieron en el Ecuador, que ingresaron, que se sabía ciencia cierta cuándo ingresaron y en qué delitos participaron. Por eso intervenía la UIAD, la Unidad de Inteligencia Antidelincuencial. Todos estos elementos fueron expuestos el día de ayer en la audiencia de juzgamiento. Nosotros no nos hemos inventado ni estamos haciendo elucubraciones, y más bien queremos ser muy prudentes respecto de cómo se llevará adelante, porque vamos escuchando 8 de 211 testimonios que tiene que presentar Fiscalía, lo cual nos deja una profunda preocupación de cómo se contradicen ciertos elementos fundamentales, de por qué no se le ha dicho toda la verdad al país, por qué nos hemos quedado en la mano y en el gatillo de quienes mataron a Fernando Villavicencio y no se ha buscado la autoría intelectual, cuando en este tipo de casos lo primero que debe buscarse precisamente es no solamente al ejecutor, sino a quien lleva adelante la autoría intelectual, la autoría de quien tenía un beneficio directo o indirecto con la muerte de Fernando Villavicencio. No nos olvidemos que ninguno de las personas que fueron denunciados por el propio Fernando Villavicencio como quienes podrían ser sus autores intelectuales han sido siquiera llamados a rendir una versión en este caso. Luis Calero, analista en temas petroleros, estuvo en Radio Sucesos. Habla sobre la reducción de la producción petrolera. Veamos la nota. En el año 2024, en el primer cuatrimestre, de enero a abril, la producción total del país fue de 58.7 millones de barriles versus 55.6 del año pasado. Es decir, hubo un incremento de 3.1 millones de barriles en los 4 primeros meses, que significa el 5.6%. De eso, Petroecuador produjo 47.7 en estos primeros 4 meses versus 45 millones del año pasado. Es decir, un incremento de 2.7 millones equivalentes al 6%. Esa es la realidad. O sea, obviamente que durante el mes de junio ha existido una reducción drástica por el tema de la suspensión de operaciones del OCP, pero una vez restablecido y conforme las declaraciones del ministro, en pocos días que se restablezca la operación de ese ducto, se entendería que la producción comience a ser normal en los términos que he señalado. Es más, Milton, para responder inclusive algunos comentarios que
en algunos medios se realizan comparándonos con Colombia. Permítame darle un par de cifras que nos ubican frente a Colombia en una realidad distinta a la que se manifiesta. En el último quinquenio, del 2019 al 2023, en el 2019 Petroecuador produjo 193 millones de barriles en el 2019. En el 2023 produjo 172 millones, es decir, redujo la producción en el quinquenio en 21 millones equivalentes al 11%. Colombia, a la que se nos pretende ubicar como el gran ejemplo a seguir, especialmente a Ecopetrol. Colombia produjo en el 2019 323 millones versus el 2023 con 283 millones. Es decir, que redujo su producción en 40 millones de barriles anuales. En definitiva, redujo un 12.4%, un porcentaje mayor que el que redujo el Ecuador en el mismo quinquenio. Esto, en definitiva, nos lleva, Milton, a una conclusión. Primero, el petróleo, la producción petrolera depende de las reservas, punto número 1. Punto número 2, depende de las inversiones que se realicen para mantener y con mayor razón para incrementar producción. La pregunta es, ¿qué han hecho los gobiernos de turno para incrementar las reservas? ¿Qué han hecho los gobiernos de turno para incrementar la producción como consecuencia de un incremento de reservas? Y lo que ni siquiera existe, doctor Cabrera, permítame que le interrumpa, es una estabilidad en la empresa estatal petrolera. El cambio de gerentes de los últimos 2 años ha sido altísimo, es decir, no hay proyecto que salga, no hay planificación que se pueda hacer. Usted tiene toda la razón, Milton, pero esa es una pequeña parte del desastre institucional en el país, porque no se cumple lo que la Constitución dispone respecto de las empresas públicas. La Constitución otorga autonomía técnica, administrativa, económica, financiera a las empresas públicas, pero desde hace algún tiempo, prácticamente desde la vigencia de la actual Constitución, no se ha respetado esas disposiciones. ¿Y quién ha gobernado? ¿Quién ha dirigido, en definitiva, el sector hidrocarburífero en el país? Ha sido el Ministerio de Finanzas. Finanzas en función de los requerimientos de la caja fiscal, por un lado, y por otro lado, en función de los requerimientos de los multilaterales o de otros entes fuera del país. Entonces, en definitiva, el problema comienza por ahí. A ello, si suma usted que se coloca en el Ministerio de Energía a personas sin las debidas credenciales, tanto técnicas como morales, porque no hay que olvidarse que inclusive se estuvieron subastando los puestos de ministros y de gerentes de las empresas del sector. Digo, comienza por ahí y luego deriva obviamente en esa inestabilidad que usted acaba de señalar con acierto. En Impacto Informativo, Mauricio Alarcón, director ejecutivo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, habló sobre el gobierno dentro de la coyuntura política actual. Escuchemos lo que dijo. Confrontación, apertura de frentes, diría yo, atención al foco electoral en lugar de al foco de gestión pública. Y creo que basta regresar a ver unos meses atrás, que ni siquiera podemos hablar de años, tan poco tiempo ha pasado, para darnos cuenta que uno de los peores errores que cometió el gobierno de Guillermo Lasso, recordarás tú, fue abrirse frentes innecesarios, crearse novelas o películas de horror que en definitiva no existían y quedarse solo y aislado en un país que políticamente necesita gobernabilidad, necesita diálogo, necesita que se tienda puentes. Noboa ganó la presidencia, Edgar, recordarás tú, cuando dijo que él no era anti nada. Él era pro y que venía a construir y a tender la mano hasta de definitiva a sus enemigos. Pero ya en la práctica, no sé si por el síndrome de ubris o por ese, no sé, alcohol o droga que genera el poder, terminan haciendo lo que prácticamente todos los gobernantes han hecho, ¿no? Creerse intocables, superiores, con una moral por encima del bien y del mal, y tomando decisiones que tarde o temprano
pasan factura, y no únicamente quienes ejercen el poder, sino colateralmente, te diría, a todos los ciudadanos. Así es que en lo personal, Edgar, respondiendo a tu pregunta, no sé por qué Daniel Noboa, Guillermo Lasso y otros mandatarios se han abierto frentes innecesarios en un país en el que únicamente sumando esfuerzos se puede lograr resultados para atender las problemáticas que a todos nos atañen. Ayer, por ejemplo, discusión con la Corte Constitucional de parte de las autoridades del gobierno por los estados de excepción. Así es. Una crítica a los jueces de parte de las autoridades del interior y de gobierno, porque, y alguna gente de pronto le da la razón, porque hay los operativos policiales, hay los operativos militares, se encuentran a los delincuentes, se los pone a órdenes de la justicia y la justicia se toma menos tiempo en devolverlos a la calle. Bueno, ¿y eso es culpa de la Corte Constitucional? ¿Qué decíamos de nuevo? Porque hagamos símiles, las cosas hay que decirlas como son. Cuando Guillermo Lasso mandaba mamotretos a manera de decretos ejecutivos para los temas de estado de excepción y la Corte los devolvía diciendo que estaban mal redactados, ¿cuál era la reacción obvia? Es decir, si mandas cosas que no sirven a la Corte Constitucional, que tiene el deber de revisarlas con lupa, si es que se conectan con lo que dice la norma suprema de la República, vas a recibir una respuesta negativa. Aquí pasa exactamente lo mismo. Y mandan algo deficiente, algo que no sustenta ni motiva, por mucho que se eche mano del pretexto de la inseguridad a tomar decisiones como las que se toma. La Corte actúa como corresponde y pues la Corte termina convirtiéndose en enemigo, ¿no? Pero aún te diría que podríamos considerar válido si es que el comentario por parte del gobierno se sustenta en lo jurídico, en lo constitucional, Edgar. Si es que ellos dicen, mire, esto dijimos nosotros y es como dice la Constitución, pero la Corte en su dictamen dice lo contrario, pero no, nos dedicamos a criticar. Entonces sale un funcionario a decir, claro, porque es fácil desde un lindo edificio dar dictámenes. Perdón, ¿y eso qué tiene que ver con la calidad de los mamotretos que están mandando por decretos ejecutivos? Entonces, ¿dónde queda la capacidad de autocrítica? Otro frente más. ¿Por qué no asumir la culpa propia? ¿Por qué no autoevaluarte? ¿No nos decían, Edgar, que este era el gobierno en el que se iba a poner indicadores de medición y de evaluación a los ministros incluso para saber qué tan buen trabajo están hechos? De pronto, ¡pum!, desaparece el Ministerio de Salud, porque en teoría ha hecho una gestión deficiente. ¿Cómo lo sabemos? Yo sé que ha sido prácticamente un fantasma durante estos 7 meses de gobierno, pero ¿cuál fue la evaluación? ¿No que iban a ser públicos los resultados de las evaluaciones? ¿De qué estamos hablando? Entonces, yo creo que un poco de humildad, un poco de salir de la burbuja, un poco de autocrítica, de autoevaluación, de mejor recepción y tolerancia a la crítica que proviene de afuera, le hace falta a este gobierno cuya autosuficiencia está empezando a pasar factura respecto de la credibilidad y la confianza de los ecuatorianos. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Global Hoy con Alan Carney. Paradojas caribeñas. Cuando en 1492 Colón pone pie en América, lo hace en el Caribe, en la isla de Guajanaí, renombrada como San Salvador por los viajeros que en su primer periplo encuentran también las islas de Cuba y la Española. Esta última está hoy dividida entre 2 países, uno al oeste, la República Dominicana, y Haití al este. Como en otras islas del Caribe, y por al menos 7,000 años, se evidencia la presencia humana de cazadores, recolectores y pescadores que al parecer venían desde el sur por el arco de las Antillas, lo que demuestra un temprano uso y dominio de la navegación. La cultura taína, la que Colón encuentra a su llegada, se halla extendida entre buena parte de las islas del Caribe y mantiene contactos comerciales entre sí y hacia el sur, hacia la actual Venezuela, al norte con la Florida y al oeste con Yucatán.
Esta red comercial, sin saberlo, será la encargada de la propagación de un letal producto europeo que llegará en poco tiempo a todos sus puntos de contacto, provocando una de las grandes hecatombes de la historia. Se trata de las enfermedades que se habían desarrollado en Eurasia a lo largo de los 20.000 años durante los cuales América había permanecido separada del resto del mundo por los dos mayores océanos de este, el Atlántico y el Pacífico. Como nos cuenta el historiador y sociólogo americano Jared Diamond, la inexistencia de defensas biológicas entre la población americana de enfermedades para los que los europeos que llegan han dejado de ser novedad por siglos y para las que han desarrollado inmunidades, provoca una enorme mortandad continental que ya es observada por los mismos españoles en sus viajes posteriores al Caribe, que al revés de al momento de su llegada inicial, encuentran a su población taína original diezmada. La red comercial ha asegurado que en poblaciones tan lejanas como las del Valle del Mississippi sean casi destruidas por las epidemias, como lo relata Ponce de León, al incursionar hacia el norte de América, encontrando a cada paso pueblos fantasmas abandonados hace tiempo y en ruinas, sin visibles muestras de guerra o violencia. Recordemos que antes de la llegada española al Perú, habían llegado ya sus gérmenes, uno de los cuales, la viruela, es la causa aparente de la muerte en Quito del Inca Huayna Cápac alrededor de 1525, lo que demuestra la veloz existencia de una serie de enfermedades por todo el continente. Los escasos sobrevivientes taínos fueron la mano de obra inicial en el Caribe para la provisión de alimentos y la entrega de plata y oro a los conquistadores, pero su decreciente población y el objetivo europeo de explotar azúcar y tabaco, un exótico producto que en poco tiempo alcanzaría gran éxito en Europa, una especie de otra venganza de Moctezuma. La solución a partir de finales del siglo XVI sería la masiva importación de esclavos africanos que dio lugar por más de 200 años al infame negocio de la trata manejada por portugueses e ingleses principalmente. Se ha estimado en más de 10 millones de personas el volumen de esta trata inhumana. El Caribe, como el resto de América, se volvió escenario de los enfrentamientos entre los reinos europeos, buscando cada uno obtener su tajada. Franceses, ingleses, holandeses se apropiaron de islas enteras estableciendo sus modelos coloniales esclavistas. Jamaica, Bahamas, Curazao, Aruba se vuelven zonas de producción esclava, al igual que Martinica y Haití, capturado a mediados del siglo XVII por aventureros franceses que encuentran la parte este de la isla española abandonada y prácticamente vacía. La corona francesa otorga tierras a quienes deseen invertir en el desarrollo de la producción azucarera para finalmente convertir a esta colonia en una de las joyas de la corona francesa por la riqueza que la producción azucarera genera ante el uso de la mano de obra esclava. Cuando en Francia se produce la revolución en 1789, su influencia se extiende y en Haití se produce, a partir de 1791, una revolución popular de los esclavos que culminará con la independencia de Haití en 1804, bastante antes que en las colonias españolas y tras derrotar militarmente todos los intentos imperiales de Napoleón para la recuperación de la colonia. La orografía del país, bastante accidentada, y la malaria, para la que las fuerzas francesas carecían de defensa alguna, serían importantes aliados de los rebeldes. Así pues, fuera de Estados Unidos,
La única otra república independiente en América es Haití, un país de ex-esclavos que se independizan por su lucha armada y eliminan a una absoluta minoría esclavista. Un ejemplo para nada edificante para las otras colonias esclavistas caribeñas, inclusive para aquellas más lejanas allende el Caribe. Esto determina que en torno a Haití se establezca un cordón sanitario para prevenir contagio de estas ideas subversivas. Económicamente, se estrangula a Haití y Francia demanda y obtiene el pago de una indemnización por la pérdida económica que la abolición de la esclavitud causó a los terratenientes que la impusieran brutalmente en el país. La deuda francesa, como la inglesa en las repúblicas americanas que nacen tras la independencia, lastrará por décadas las posibilidades de que Haití se desarrolle, convirtiéndolo en el país más pobre del hemisferio y en uno de los más evidentes del colonialismo y de sus catastróficos resultados. Prácticamente no existe hoy un Estado en Haití que se haya capturado por pandillas delincuenciales que son las que efectivamente lo controlan. La ONU, en su infinita sabiduría, ha planteado que la recuperación del ordenamiento legal y la reconstitución de un Estado real en Haití no esté a cargo de una fuerza regional, sea del Caribe o del resto de América, sino de unas fuerzas policiales africanas, kenianas, encargadas de restablecer el orden. Estas fuerzas llegaron a Haití casi al mismo tiempo en que, en su país natal, las protestas antigubernamentales han derivado en la toma del Parlamento por los protestantes y el incendio parcial del mismo, y al llamado por parte del gobierno al ejército para restablecer el orden en el país. Ya van al menos 17 muertos y muchos heridos ante lo que el presidente keniano ha llamado traición al país. Más allá de los lamentables hechos que se están desarrollando en Nairobi, surge el interrogante sobre la oportunidad de que un país que está atravesando una situación tan compleja pueda desplegar una fuerza efectiva tan lejos de su convulsionada casa. El que lo haga financiado por aportantes que en su momento desistieron hacerlo con las suyas, deja el mal sabor de un lavarse las manos y que allá se arreglen como puedan. Paradojas caribeñas que se pretende asociar a paradojas africanas. El único parecido que existe entre Kenia y Haití es el color de sus habitantes, y si ese ha sido el criterio para encargar a policías kenianos la recuperación del orden en Haití, estamos ante una gran desvergüenza. Muchas gracias. Editorial. Incapacidad mental, artículo de Rafael Ollarte publicado en Diario El Expreso. La incapacidad mental para gobernar es una vieja causal de cesación presidencial. No es un juicio político, pues no se imputa infracción al jefe de Estado, sino un mecanismo para constatar una circunstancia fáctica que le impide ejercer el poder. La semana pasada se dijo que se estaría intentando usar este ingenio para apartar del cargo al presidente Noboa. Como las reglas han cambiado, ya no es posible usar la fórmula Bucaram para cesar a un primer mandatario. Así, en febrero de 1997, la moción para cesar al presidente Bucaram por incapacidad mental surgió en el transcurso de la sesión congresal extraordinaria convocada para analizar y resolver la crisis que vive el Ecuador y el gobierno nacional, sin que de los antecedentes se desprendiera alegación en torno a una enfermedad mental que le incapacitara. Ese artificio se le aplicó para apartarlo del poder con simple mayoría, pues no se contaba con las 2/3 partes del total de diputados para destituirlo por juicio político, y tampoco la clase política tenía las ganas de someterse en ese momento
a un procedimiento largo y complejo en medio de las protestas que paralizaban al país. Para que no se repita esa liviandad, la Constitución de 1998 dispuso que la incapacidad debía estar legalmente comprobada, pero como no se indicó la clase de prueba para demostrarla, la Constitución del 2008 establece que se debe operar con la certificación de un comité de médicos resultado de las ternas que remitidas por el IES, el Ministerio de Salud y las facultades de medicina. Ese informe no solo debe determinar la existencia de la incapacidad, sino si ésta es permanente o no, pues en el segundo evento no estaríamos dentro de un caso de cesación, sino de ausencia temporal por enfermedad u otra causa que impide transitoriamente ejercer el cargo. Para evitar la tentación de acudir a esta fórmula, en lugar de un juicio político o de una destitución, muerte cruzada, se impone el mismo quórum para cesar, 2/3. Esta ocurrencia surgió de una mente torcida que cree que el presidente es autista y que el autismo incapacita. Lo que incapacita es la nula educación de nuestros legisladores y la reforma constitucional, que exige que el asambleísta tenga probidad notoria y experiencia, capacitación o formación justificada. No será sino un mecanismo para que esos incapaces, que abundan, aparten a los pocos que se atreven a participar en la cloacal política nacional. Artículo de Rafael Ollarte, publicado en diario El Expreso. Con 3 tragedias a cuestas, los poderes del Estado privilegian lo electoral. ¡Qué locura! Talía Flores, primicias. Privilegiando el calendario electoral, los poderes del Estado se han enzarzado en una insólita disputa por imponer el relato de los hechos y hasta los supuestos dichos, indiferentes a la gravedad de las tragedias que azotan al país en estos momentos. Ostentar el poder político parece ser lo único que hoy les mueve, porque frente al sufrimiento de la gente se han mostrado inconmovibles, dejando ver sus mezquindades. Al menos 3 crisis simultáneas golpean al país en estos días, afectando a miles de ecuatorianos, pero lo que se discute en las alturas es si los asambleístas pretendieron o no procesar al presidente de la República para sacarlo del poder por estar supuestamente loco. Los reiterados desmentidos no han servido para nada porque Carondelet no encontró mejor pretexto que el supuesto diagnóstico para hacer lo que mejor sabe: promocionar al jefe en las redes y alentar su campaña, aprovechando las bajísimas calificaciones de la Asamblea Nacional, por lo que no les importa usar un término negado una y otra vez. Una locura. 18 víctimas mortales, 28 heridos, más de 3.000 personas afectadas y millonarias pérdidas son hasta la fecha los terribles efectos de las torrenciales lluvias que han golpeado a 15 provincias, pero con mayor impacto en Tungurahua, Chimborazo, Pastaza, Napo y Morona, Santiago. Claro que las autoridades locales y nacionales, como el ministro Luque a la cabeza, se han esforzado para atender las emergencias, pero los efectos producidos han sacado a la luz la carencia de un plan de prevención de desastres en el país. ¿Han dicho algo al respecto los asambleístas? ¿Se habrán enterado de la devastación de la infraestructura vial y turística en amplias zonas? Es probable que sí, pero no han dicho ni pío. El invierno ha destruido buena parte de la red vial de la Sierra Central y la Amazonía, y también en provincias como Azuay, eternamente desatendida, no se han visto tampoco una acción decisiva, a pesar de los efectos perversos que implican para la economía y la vida de la gente. La otra grave crisis que azota a los ecuatorianos es la indetenible violencia vinculada al narcotráfico, que ha recrudecido en varias localidades en las últimas semanas, a pesar de las acciones contundentes de las fuerzas del orden. La huida despavorida de los habitantes de Puerto El Conchero, en la parroquia Tenguel, en los límites entre Guayas, Azuay y El Oro, por la presencia de bandas armadas la semana pasada, conmocionó a todos, pero no estuvo en el debate nacional, a pesar de evidenciar que el poder de las organizaciones delictivas va en aumento, golpeando de manera inmisericordia a miles de ecuatorianos que viven un drama humano. Las historias de dolor por la forzada fuga, que muestra un nuevo momento de la acción del narcotráfico, ya no solo incrustado en las instituciones, sino apropiándose de territorios y forzando el desplazamiento de los ecuatorianos, no parece importar a las altas autoridades, comprobando de forma inapelable que viven de espaldas al pueblo.
Escapar para proteger la vida, dejando atrás las pertenencias logradas con esfuerzo en muchos años, debe ser de los actos más dolorosos que han debido experimentar estos compatriotas, tal y como mostró un reportaje de Ecoavisa, que también dio cuenta de 8 pescadores asesinados en sus lanchas en el mar en una encarnizada lucha entre bandas criminales. El cantón San Borondón, junto a Guayaquil, también experimenta el aumento de la violencia, con 8 muertos en una semana, lo que ha llevado a su alcalde, José Yunes, a demandar la intervención militar urgente. Los políticos que suelen hablar de todo ni siquiera han hecho una referencia a estos casos, pero seguro que en campaña prometerán acabar con el narco, a pesar de saber que es un tema de gran complejidad. El decomiso de decenas de toneladas de droga que hace la policía evidencia que la tarea es positiva, pero la cifra inquieta cuando se sabe que los expertos estiman que las incautaciones representan apenas entre el 17 y el 20% de la droga que circula. Así va el país. Desde otra vertiente, resulta sorprendente que el Fondo Monetario Internacional, en el reporte del servicio ampliado del fondo, que Ecuador suscribió el 31 de mayo pasado y por el que se entregarán al país 4.000 millones de dólares en los próximos 4 años, se haya referido a las 3 crisis como los principales riesgos para la economía del país. Habla de un nuevo brote de violencia local que provoque nuevos toques de queda y otras perturbaciones, remarcando que la alta inseguridad reducirá la actividad interna, el turismo y los ingresos fiscales y desalentaría la inversión a largo plazo. Menciona como un riesgo para la economía un nuevo impasse político que llevaría a que el gobierno no pueda completar su agenda de reformas debido al vacilante apoyo político y público. Y cita como tercer riesgo la baja producción petrolera debido a los desastres naturales y a la falta de mantenimiento de la infraestructura, tal cual está hoy ocurriendo por las fuertes lluvias que han desbordado los ríos y aumentado sus caudales. A todo faltó de citar lo que sería la cuarta crisis, la energética, que ha cubierto de oscuridad al país en los últimos días, quizá porque como esa afecta también al poder, sí se han referido a ella. En este escenario, cabe preguntar, ¿qué dirán las autoridades de las predicciones hechas por el Fondo Monetario Internacional? ¿Comentarán algo al respecto? En realidad, si son capaces de no decir nada sobre las 3 graves crisis que atormentan hoy a los ecuatorianos porque han priorizado la agenda electoral, lo más seguro es que ni siquiera se den por notificados. Literalmente, se harán los locos. Talia Flores, Primicias. Noticias internacionales. Mark Rutte es nombrado secretario general de la OTAN. Rutte, nuevo secretario general de la OTAN. El hasta ahora primer ministro neerlandés, el liberal Mark Rutte, ha sido elegido oficialmente para dirigir la alianza militar a partir del 1 de octubre, tras los 10 años del ex primer ministro noruego Jens Stoltenberg. Mark Rutte se convirtió en primer ministro de los Países Bajos por primera vez en 2010, pero dimitió en julio pasado después de que su coalición de 4 partidos se enfrentara sobre cómo tratar la inmigración. Stoltenberg, partidario de la candidatura de Rutte desde hace tiempo, acogió con satisfacción el nombramiento. Sé que dejo a la OTAN en buenas manos, escribió en la red X. Comenzó su carrera para liderar la OTAN en otoño pasado como candidato favorito de Estados Unidos. Algunos líderes con los que tuvo varios roces durante su etapa como primer ministro de Países Bajos se negaron en principio a apoyarle, en especial el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, y el primer ministro de Hungría, Viktor Orbán. Rutte ha apoyado a Ucrania y su derecho a defenderse desde que Rusia invadió el país en febrero de 2022. Anteriormente aseguró que fue una de las razones por las que optó por el puesto en la OTAN. A partir de octubre, Rutte cumplirá un mandato inicial de 4 años al frente de la OTAN. Alertan a migrantes por muertes provocadas por las altas temperaturas. La verdad que es muy difícil, pues llegas con sed, deshidratado, con hambre y bueno, lo único que uno le pide es a Dios, pues, ¿me entiendes? Porque por los niños, pues. Las altas temperaturas continúan azotando la región fronteriza del Paso, Texas y Juárez, México, en donde el intenso calor que rebasa los 40 grados centígrados ya ha provocado muertes. Pues es una persona que intentaba cruzar a Estados Unidos, que fue abandonada por los polleros, por las personas que lo traían.
La localización del cadáver de un migrante en el desierto de Anapra, a las afueras de Juárez, se suma a los 155 decesos provocados por el intenso calor en lo que va del presente 2024 en México, según datos del gobierno mexicano. Es muy desafortunado el ver a muchas personas que han estado perdiendo la vida a raíz de esta desesperación de poder llegar, de ver culminados sus sueños. De acuerdo a la patrulla fronteriza del lado estadounidense en el sector El Paso, se han contabilizado 77 muertes y las principales razones son los golpes de calor, ahogamientos y caídas del muro. El gobierno mexicano invita a abstenerse de intentar un cruce irregular y buscar las vías legales para solicitar asilo. Bueno, pues la recomendación principal es no hacerlo, pues abstenerse a esto principalmente porque las temperaturas están muy elevadas. Expertos en cuestiones climatológicas señalan que el intenso calor continuará en la región fronteriza, al menos por lo que resta de la presente semana. César Contreras, Voz de América, Ciudad Juárez, México. Un revolucionario implante cerebral reduce en un 80% las crisis epilépticas de un adolescente. Un adolescente británico se ha convertido en el primer niño del mundo en recibir un implante cerebral para controlar los ataques epilépticos. Los médicos le colocaron bajo el cráneo un neuroestimulador que envía señales eléctricas a las profundidades de su cerebro y reduce los ataques hasta en un 80%. Oran Knowlson, de 13 años, tenía 3 cuando le diagnosticaron epilepsia y padecía hasta 300 crisis diarias. Su madre dice que el tratamiento le ha dado esperanzas. Oren is starting to re-emerge. I feel like I'm getting my child back a little bit by bit. It's going to take time, but for the first time in 10 years, we actually have hope. 3 niños más participarán en breve en el ensayo del Reino Unido que los expertos han calificado de revolucionario. El periodista estadounidense Evan Gershkovich es sometido a juicio por espionaje en Rusia. 15 meses después de su arresto, el periodista del Wall Street Journal Evan Gershkovich fue juzgado a puerta cerrada este miércoles en la ciudad rusa de Ekaterimburgo. Rusia le acusa de espionaje con unos cargos que tanto él como su empleador y el gobierno de Estados Unidos niegan con contundencia. El periodista de 32 años compareció ante el tribunal en una jaula de cristal para acusados con la cabeza rapada. Gershkovich enfrenta hasta 20 años de prisión si el tribunal lo declara culpable, lo cual es prácticamente seguro. Los tribunales rusos condenan a más del 99% de los acusados que se presentan ante ellos. Gershkovich es el primer periodista occidental arrestado por cargos de espionaje en la Rusia postsoviética. Las autoridades rusas le detuvieron cuando estaba en Ekaterimburgo para un reportaje y afirmaron que estaba recopilando información secreta para la inteligencia estadounidense. El de Gershkovich no es el único caso de un periodista occidental encarcelado fuera de su país. El reportero español Pablo González lleva 28 meses en prisión preventiva en Polonia, acusado de espiar para Rusia. Las organizaciones de periodistas han demandado reiteradamente la liberación del reportero y la celebración de un juicio justo. Telesucesos, Canal 29 UHF de la ciudad de Quito. Un canal de televisión abierta, siempre inédito, para una audiencia especial. Somos cultura, educación, salud, opinión calificada, normas de vida. Y todas las tardes, de lunes a viernes, desde nuestros estudios en Arena Telesucesos, escenario propio destinado a promover el deporte. En tiempo real, usted y su familia, en su televisor, desde la comodidad de su hogar, disfrutarán de los partidos, eventos, campeonatos que realizamos diariamente de ecuavóley, básquet, box, lucha libre, cachascán, gimnasia, artes marciales, tenis de mesa, fútbol sala, transmisiones en vivo de los principales partidos de fútbol barrial y colegial. En fin, somos un canal inédito,
Inéditos en el deporte. Transmisiones de acción y conocimiento en el deporte. Espacio diario conducido por el arquitecto David López todas las tardes, de lunes a viernes, de 4 a 5 de la tarde. Siempre inéditos y distintos, siempre jóvenes. Personajes jóvenes de generaciones nuevas. El término arena dejó tiempo atrás de ser sinónimo de muerte. Hoy es un espacio de vida, de desarrollo de una de las actividades básicas del comportamiento humano, el deporte, que quizá, como ninguna, moviliza sentimientos y emociones, elimina como principio la violencia, intereses personales, trampas, desunión e intrigas. El deporte, con sus valores, solo deberá entregar mensajes de bien para mejorar las actuales estructuras sociales y políticas en deterioro en las que vive nuestro país. Hoy entregamos a nuestra audiencia de la ciudad de Quito deportes y en especial a la parroquia de Calderón, uno de los sectores populares de mayor desarrollo de la ciudad, con una población estimada en 1 millón de habitantes que están en contacto diario con el canal 29 UHF, presente con sus instalaciones deportivas en Llano Grande, su centro de gravedad. Telesucesos, desde nuestro estudio principal y en el de Arena Telesucesos, es el único medio de televisión que transmite de lunes a viernes 4 horas diarias de diversos eventos y novedades deportivas: el ecuavóley, básquet, tenis de mesa, halterofilia, taekwondo, esgrima, box, cachascán, gimnasia olímpica. Pueden ser observados en Canal 29 UHF y en todas las redes sociales en su televisión, sin ningún costo, desde la comodidad de su hogar, en nuestro canal y en las redes sociales. Arena Telesucesos es el escenario en donde el deporte tiene vida. Nuestros invitados y jugadores están en la cancha junto a usted y como nunca antes en la pantalla de su televisor, acercándole a un espectáculo inolvidable de luz, color y fiesta. Por fin usted encuentra el deporte que practica y que nunca es transmitido ni considerado por otros medios de comunicación con la importancia que nosotros le damos. El ecuavóley es el gran protagonista en una cancha con todos los estándares y comodidad para su práctica. Es el único deporte ecuatoriano con partida de nacimiento ecuatoriana. Somos inéditos, nos acercamos al deporte popular de nuestra gente que comparte nuestros esfuerzos. En Arena Telesucesos, aparte del atractivo de los eventos deportivos que transmitimos con nuestra señal a los televisores de su hogar, también entregamos muchos de los valores que encierra el deporte y en especial privilegiamos nuestra identidad nacional en el ecuavóley, jerarquizando su presencia como el deporte con partida de nacimiento en nuestro país. Telesucesos no solo entrega en su programación de deportes un espectáculo, sino que impulsa, privilegia y exige a quienes participan que sean parte de los valores y méritos que el deporte encierra: esfuerzo, superación, perseverancia, respeto, solidaridad, compañerismo, disciplina, puntualidad, sana competencia, honradez en la cancha y fuera de ella. La práctica deportiva siempre generará beneficios positivos para su cuerpo y entregará salud estable, pero refuerza además la identidad personal y premia siempre el éxito conseguido. Estamos entregando a nuestra ciudad con Arena Telesucesos un esfuerzo más de un medio que es fiel a su identidad y que a través de sus contenidos de salud, cultura, opinión calificada y ahora deportes, pretende difundir lo que, aparte del entretenimiento, requiere nuestra gente. Lo hasta ahora realizado está hecho con mucho esfuerzo, pasión y el entusiasmo de nuestra parte, de nuestros empleados, trabajadores y pequeños empresarios que creen en nuestras motivaciones. Hemos dado los primeros pasos para este proyecto que seguiremos haciéndolo gracias a ustedes. ¿Cómo llegar? Nuestras instalaciones se encuentran en el norte de la ciudad, en un sector de gran crecimiento y desarrollo urbano al que se accede a través de la vía E35, más conocida como la Avenida Panamericana Norte.
Desde el centro comercial El Portal, a 2 kilómetros a la derecha, se encuentra la calle García Moreno, antiguo camino a Llano Grande, una arteria en la que se desarrollan dinámicos comercios. Junto al centro comercial Ciudad Alegría, a 100 metros, hemos llegado a nuestras instalaciones, Arena Telesucesos, la cancha del Ecuavoley. Telesucesos, siempre inédito, nuestro canal online a la vanguardia tecnológica, 24 horas de programación continua a través de Internet. Telesucesos Internacional. En el Ecuador y en el mundo, Telesucesos Internacional. ¿Cómo lo sintoniza? Ingresando a www.telesucesos.net. Telesucesos Internacional. Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito. El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.